proyectos en los que no hay abasto, ¿ok? ¿Por qué? Porque como influyen muchas otras cosas, que llenar las ánforas, que acudir al sanitario, que ponerse bloqueador, en fin, muchísimas cosas, a veces nos olvidamos de la alimentación. Entonces pues es importante cargar lo necesario para poder rendir al máximo y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, durante los entrenamientos se hace, o vamos a decir que podemos hacer prueba y error. Aquí es la oportunidad perfecta para probar los alimentos o los productos que nos hayan recomendado, ¿ok? Todos los que les mencionaba anteriormente. La fruta, puede ser incluso el camote cocido, arroz con leche, pastelillos, geles, gomitas, comida líquida, todo esto. Si lo queremos probar, es necesario probarlo en los entrenamientos para que no nos vaya a agarrar desprevenidos el día de la ruta, ¿ok? Porque a fin de cuentas, cuando vamos a un evento, son tantas las cuestiones que queremos manejar, puede ser que tengamos nervios y que no nos caiga también en el estómago. Entonces, pues es importante probar durante el entrenamiento y no probar el día de la prueba más importante, ¿ok? Normalmente hablamos de recorridos de fondo cuando duran mayor a 3 horas, ¿ok? Y los podemos hacer 1 o 2 veces por semana dependiendo de cada persona. Lo más común es que los sábados y los domingos veamos muchos ciclistas por las carreteras y pues bueno, es importante aprovechar estas oportunidades para simular un día de carrera o el día de la prueba de oro, tratando de llevar cosas similares a las que queremos llevar ese día. Si queremos probar, por ejemplo, el plátano, si queremos llevar o probar algún gel deportivo, que también aquí hay una variedad tremenda de productos y pues hay muchas marcas, todas te ofrecen el mejor rendimiento, claro, pero pues aquí va a depender, de qué tan cómodo sea para ti consumir un gel, el tipo de carbohidrato que traiga y incluso el sabor, ¿ok? El sabor y pues también el precio, ¿ok? Entonces, pues es probable que durante un entrenamiento no se cubra al 100% las necesidades o la energía que gastemos. Por eso les mencionaba también en un principio que es importante que ajustemos la cantidad de carbohidratos diaria, incluyendo la de esa actividad, vamos a decir, un domingo, donde yo realizo un recorrido aproximadamente de 100 kilómetros que va a durar más de 3 horas y que durante el trayecto sí consumo carbohidratos, sí trato de llevar mis porciones, pero que en el día ya no consumí una buena cantidad de comida o me centré en comidas que eran con mucha cantidad de grasa o muy altas en proteína. Entonces, pues aquí ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor no estoy cubriendo mis necesidades energéticas como deberían de ser. O pues bueno, en contexto de recuperar para este entrenamiento. Entonces pues aquí tenemos que ajustar cuánto estoy gastando o cuánto requiero por entrenamiento más lo que me toca en el día y distribuirlo desde antes, durante y después del entrenamiento, ¿ok? Para esto existen algunas guías, algunas recomendaciones para antes del entrenamiento o de la prueba. Y aquí nos indica que dependiendo del momento en el que vaya a empezar nuestra prueba o nuestro entrenamiento, tengamos un consumo de comida alta en carbohidratos, ¿ok? Esto puede ser 1, 2, 3, 4 horas antes. ¿De qué va a depender? De a qué hora empieza el entrenamiento. Por ejemplo, si el entrenamiento empieza a las 8 de la mañana, y estamos acostumbrados a comer antes de empezar a rodar, podemos comer una porción de carbohidratos 1 hora antes de comenzar, ¿ok? Aquí la recomendación es que si es 1 hora antes, el consumo de carbohidratos sea 1 gramo por kilogramo de peso. Si son 2 horas, 2 gramos, 3 horas, 3 gramos, 4 horas, 4 gramos, ¿ok? Entonces, volviendo a este ejemplo, si yo ruedo a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, que es la hora en la que acostumbro comer, voy a calcular la cantidad de carbohidratos que necesito. Suponiendo que mi peso sea de 60 kilogramos, entonces serían 60 gramos de carbohidratos y decido consumirlos 1 hora antes. ¿Cómo podemos traducirlo esto?
Por ejemplo, un plátano completo tiene aproximadamente 30 gramos de carbohidratos, entonces podría ser precisamente 2 piezas de plátano, una pieza de plátano y 2 rebanadas de pan, que serían otros 30 gramos por kilogramo, perdón, otros 30 gramos de carbohidratos, y que ahí estamos sumando los 60 que necesito para ese momento. Si yo como antes, todavía un poco más antes, es decir, 2 horas, entonces pues tendría que volver a ajustar, ya no serían 60 gramos, serían 120, para decir que son 2 gramos por los 60 kilogramos que peso, ¿ok? Y por el tiempo en el que lo voy a consumir. Entonces pues ahí ya, en lugar de hacer alguna comida muy voluminosa y que me vaya a caer pesada, podría incluir a lo mejor un smoothie, ¿ok? Porque eso me va a permitir también ingerir un poco más de líquidos y que los carbohidratos estén disponibles en ese momento. Puede ser un licuado de plátano con chocolate y una rebanada de pan tostado con alguna mermelada, alguna crema de cacahuate, y pues ya quedaría listo el abasto o la comida antes de empezar a entrenar. Una vez que yo empiezo mi entrenamiento, puede pasar, como les decía, según la intensidad, pueden pasar 1 hora y media o 1 hora, o a lo mejor menos tiempo en lo que yo vuelvo a comer, ¿ok? Aquí es súper importante, y siempre se los digo, no dejen que les llegue el hambre ni que les llegue la sed, porque si eso pasa es muy probable que sus reservas de glucógeno estén por agotarse y que vayan a empezar a tener merma durante el entrenamiento. Entonces no dejen que les llegue esa sensación, y preferible que consuman una porción, por mínima que sea, de carbohidratos en cuanto empiecen su entrenamiento después de 1 hora, para que no se vayan a ir a estas condiciones, ¿ok? Y se los digo por experiencia, porque incluso a mí ya me pasó, y pues después de eso fue como empezar a sufrir un poquito ahí arriba de la bici. Entonces, para empezar a consumir carbohidratos, una vez que ya estemos sobre la bici, pues puede ser que optemos por fruta. Puede ser que carguemos por ahí alguna pieza de fruta como un plátano, que es lo más práctico, y que también carguemos con algún sándwich, ¿ok? Es importante procurar consumir algo de carbohidratos cada hora o cada 45 minutos. Entre más largo sea nuestro recorrido, mayor cantidad de carbohidratos deberíamos de ir agregando, ¿ok? Por ejemplo, lo ideal sería que si tu recorrido dura entre 2 y 3 horas, puedes consumir de 30 a 60 gramos de carbohidrato por hora, ¿ok? Que podría ser, como les decía, 30 gramos en un plátano en la primera hora. En la segunda hora, un sándwich de mermelada, y terminando, a lo mejor unas gomitas, o incluso puede ser ya algún producto que quieran probar, como algún gel, o si lo llevan en comida líquida, pues también lo van consumiendo en porciones más intervaladas, más pequeñas, pero constantes. ¿Qué pasa si el entrenamiento o la prueba es una prueba de 200 kilómetros que va a durar un poquito más de las 6 o 7 horas, ¿ok? Si estamos hablando de un ritmo más o menos rápido, ¿ok? Eso quiere decir que los 30 a 60 gramos por hora probablemente ya no sean suficientes, porque nuestro organismo nos va a pedir una mayor cantidad de carbohidratos, porque ya trae muchos kilómetros encima, ya trae más horas de desgaste, y por lo tanto es importante aumentar esa cantidad de gramos de 60 hasta 90, ¿ok? Esto puede llegar a ser un poco tedioso, en el sentido de que si no estamos acostumbrados a hacerlo, sea como muy enfadoso y se nos olvide, ¿ok? Pero pues es importante, incluso podemos ponerle un tape a nuestra bici donde pongamos alguna especie de recordatorio, y pues también entrenarlo, ¿ok? Es por eso que en el entrenamiento se recomienda probar los productos que queremos utilizar el día de la carrera, para que no nos tomen por sorpresa. ¿Por qué? Porque si al final de cuentas en la prueba probamos algún producto y no lo entrenamos, nos puede generar malestar gastrointestinal, lo que disminuiría el esfuerzo que estamos haciendo, y va a haber inflamación de estómago, puede generarse diarreas, va a haber inflamación también intestinal. Entonces pues esos dolores pues ya
probablemente no nos permitan continuar. Entonces, para poder entrenarlo hay que ir ajustando poco a poco. A lo mejor empezar con lo más pequeño, 15 gramos cada cierto tiempo. Y si vemos que no pasa nada, entonces ahora aumentar a 30, aumentar a 40, a 50, hasta que logremos adaptar una buena cantidad de 60 a 90 gramos por hora, pero tomando en cuenta que vamos a hacer una prueba de este tipo, ¿ok? ¿Por qué? Porque también si nos excedemos en la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo y no lo estamos utilizando, entonces pues eso se traduce en un mayor consumo de energía, lo que nos puede condicionar a un aumento de peso. Entonces por eso es importante dirigirse con un profesional que domine el tema, que sepa de qué estás hablando cuando le dices que eres un ciclista, y si tú eres un profesional, pues que no te agarren desprevenidos y sea un poco más sencillo hacer la intervención y el ajuste para cada día, porque esa es otra cuestión. Ahorita estoy hablando mucho de lo que son los entrenamientos largos que hacemos los fines de semana, pero entre semana, ¿cómo lo ajustamos? Es probable, como nuestro gasto va a ser menor, pues necesitemos una menor cantidad de comida, ¿ok? Todo esto es importante ajustarlo y pues a su vez tratar de adaptarlo al momento de la temporada en la que se encuentre la persona y no condicionar de manera inadecuada el rendimiento que esté buscando, ¿ok? ¿Qué pasa si no estás acostumbrado a comer nada en la mañana o nada antes de entrenar, ¿ok? Antes se decía que el desayuno era la comida más importante del día. Sabemos que eso no es así, pero lo más importante es lo que consumamos durante todo el día, ¿ok? Si no estás acostumbrado a comer antes de empezar a entrenar, procura llevar una porción pequeñita para abrir boca una vez que ya estés entrenando, ¿ok? O justo antes de arrancar, porque a fin de cuentas, si no tenemos una cantidad necesaria de carbohidratos, por mínima que sea, vamos a empezar a disminuir nuestro ritmo durante el entrenamiento o durante el evento en el que estemos participando. Aquí también va a influir en cómo nos preparamos desde un día antes, ¿ok? Me imagino que la mayoría ha escuchado hablar acerca de la carga de carbohidratos. Esta carga de carbohidratos es un protocolo que se aplica precisamente cuando vamos a tener un evento o una prueba de larga distancia, ya sea corriendo, ya sea arriba de la bici, ya sea un trail, todo lo que son deportes de resistencia de distancia larga o de ultradistancia, ¿ok? Dependiendo del contexto en el que estemos hablando, pues esto va a depender de la cantidad o del tiempo en el que hagamos una carga de carbohidratos. Esta tiene diferentes objetivos. El primero de ellos es llenar al máximo nuestras reservas de glucógeno, que es la glucosa en conjunto que se almacena en los músculos para que esté disponible al momento de estar haciendo el esfuerzo, ¿ok? Esta carga de carbohidratos puede hacerse de 24, 48 hasta 36 horas antes del evento, lo que también nos permite probar qué tanta cantidad de carbohidratos podemos soportar sin que tengamos problemas gastrointestinales. Esta es otra de las cuestiones que pasa cuando tenemos una dieta muy restringida en carbohidratos y el fin de semana queremos consumir una gran cantidad de gramos. Entonces nuestro cuerpo lo primero que va a hacer es fermentarlos y eso nos va a inflamar si no estamos consumiendo el tipo ni la cantidad de carbohidratos adecuada. Entonces pues es importante procurar ir también de poco a poco, saber cómo reacciona nuestro cuerpo ante la carga de carbohidratos y procurar tener un buen ajuste sin sobrepasarnos, porque también pasa muchísimo que cuando hablamos de una carga de carbohidratos queremos consumir pastas con mucha crema, alimentos fritos, queremos consumir pizza, hamburguesa, que al fin de cuentas pues sí, tiene carbohidratos, pero también es muy alta en grasas y en proteínas, y en ese momento, en ese momento lo que buscamos es tener una buena cantidad y calidad de carbohidratos. Las proteínas y las grasas en ese momento, durante esas horas previas a nuestro evento, pasan a segundo término, ¿ok?
Entonces es importante que no nos gane la emoción o que no nos vayan a ganar los nervios y quedarnos con la idea de que si voy a hacer una carga de carbohidratos tengo que comer muy vasto, ¿ok? Aquí es donde podemos educar a las personas o a los pacientes en que sepan elegir qué fuentes de carbohidrato van a consumir. ¿Por qué? Porque puede ser que el evento al que van a asistir no sea local y tengan que viajar. Entonces, pues muy probablemente tengan que acudir a un restaurante, o si les van a dar una cena de carbohidratos en el mismo evento, pues eso ahí va a variar y de eso puede depender que al día siguiente comience bien su carrera o que desde un principio sea un poco difícil el arranque. Entonces, como se los decía, importante ajustar la cantidad y la calidad del carbohidrato. Es mejor tratar de consumir carbohidratos de absorción media, que no sean de absorción tan rápida, porque esos son los que necesitamos antes de arrancar, pero 1 o 2 días antes podemos tener una cantidad de carbohidratos de absorción media, de absorción lenta, y disminuir al mínimo el consumo de grasas, ¿ok? Evitar lo que son los quesos altos en grasa, los alimentos fritos, muy condimentados, con mucho picante, todo eso hay que tratar de omitirlo, ¿ok? Y en cuanto al consumo de proteína, sí se pueden consumir fuentes de proteína, pero sí hay que tratar de disminuir su consumo. Si estamos acostumbrados a porciones, vamos a decir 2 o 3 porciones de alimentos de origen animal en la mañana, 4 en la tarde, 3 en la noche, entonces pues reducirlo un poquito para darle prioridad a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nuestro gasto energético de ese día también cuenta, ¿ok? Entonces lo más ideal sería que ajustemos la carga de carbohidratos conforme a esas calorías. No significa que tengamos que comer más calorías o menor cantidad de energía, sino que con nuestro mismo ajuste en base a nuestro propio peso y a nuestras condiciones, pues ajustemos cómo debe de ser la cantidad de carbohidratos, que puede variar entre 5, 7, 9 y hasta 10 gramos por kilogramo de peso. Pues esto también va a depender, como se los mencionaba hace un ratito, de la tolerancia que tengamos. Entonces, pues eso también es una parte importante. Y pues bueno, espero que hasta aquí vaya todo claro, que no haya ninguna duda o que no los esté revolcando más tampoco. Y pues bueno, esas son algunas de las cuestiones más importantes que podemos manejar al momento de hablar del rendimiento en el ciclismo, ¿ok? Muchas de las veces nos concentramos más en el entrenamiento que en la parte de la comida, ¿ok? Y aunque la comida no se entrena de una manera visible, puede hacer que tengamos un buen desempeño en la prueba o puede hacer que ni siquiera la terminemos porque no lo controlamos desde antes, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la hidratación, ¿ok? En cuanto a la hidratación, antes de un evento es importante saber cómo llegamos unas horas antes de empezar a entrenar o de la prueba, ¿ok? Lo más común es que comencemos un poco deshidratados, ¿ok? Que no debería de ser así. Lo ideal es tener un buen consumo de líquidos todos los días, porque es una acción vital que necesita nuestro organismo, pero que muchas de las veces por las condiciones ambientales del lugar donde vivimos o por el tiempo que disponemos o la costumbre que tengamos de tomar líquidos, pues es un menor consumo, ¿ok? Entonces es importante que desde unos días antes tengamos en cuenta la hidratación. Para saber qué tan hidratados estamos, lo mejor es calcular la tasa de sudoración, ¿ok? Saber cuánto sudor estamos perdiendo durante una hora de esfuerzo, a partir de la cual podemos determinar la cantidad de mililitros por hora o por cada media hora que tengamos que consumir para no condicionarnos al estado de deshidratación. Pero lo podemos checar de una manera más rápida al momento de ir al sanitario. Checar el color de la orina tiene que ser muy transparente lo más que se pueda, y pues si el color es más ámbar, más amarillo o más café, entonces pues eso significa que nos falta líquidos, ¿ok?
Entonces, pues es importante considerar esa parte también antes de comenzar con una prueba. Ahora, durante una prueba es importante también tratar de no solamente consumir agua natural o no solamente consumir bebidas isotónicas, ¿ok? Porque necesitamos ambas para hidratarnos y para ir recuperando un poco todo lo que son los electrolitos principales: sodio, calcio, magnesio, fósforo, potasio. Todos esos electrolitos, los vamos perdiendo durante el esfuerzo. Entonces, pues es muy importante considerar tomar ambos tipos de bebidas. ¿Por qué? Porque si solamente nos concentramos en tomar agua natural, vamos a estar yendo más recurrentemente al baño y no vamos a estar reteniendo absolutamente nada de líquidos, ¿ok? Y la función de los electrolitos, además de ir recuperándolos, ayudan a retener un poquito más esos líquidos y que estén disponibles para la hidratación del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo un esfuerzo, la temperatura del cuerpo va a aumentar, ¿ok? Aquí depende muchísimo también de si estamos haciendo el entrenamiento o vivimos en una zona de alta temperatura, que es muy seco, que es muy húmedo. Todo eso va a condicionar a la cantidad de líquidos que necesitemos. Entonces, si no tenemos un buen consumo de líquidos, pues también eso nos puede condicionar a que estemos o presentemos algún estado de deshidratación, ¿ok? Entonces, pues, como se los mencionaba, tratar de consumir tanto bebidas isotónicas como agua natural. Y también regresando un poquito al tema de los carbohidratos, que yo creo que es mi favorito, procurar que si estamos acostumbrados a consumir comida líquida o queremos probarlo, podemos probarlo con los geles energéticos. Hay diferentes marcas, no estoy relacionada con ninguna de ellas, pero dependiendo de las instrucciones que traiga el paquetito, a veces nos da la recomendación de echarlo a nuestra ánfora de agua y pues se queda la bebida dulce, y así no tenemos que consumir el gel directamente, que si no nos gusta mucho la textura, que si es difícil de sacar al momento de rodar, pues ya lo llevamos incluido en un ánfora. Entonces, pues así nos vamos hidratando y vamos obteniendo energía al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, pues ese es otro tip que les puede servir al momento de elegir sus fuentes de carbohidratos y de hidratación. Si por alguna razón no completamos de líquidos, que esto varía mucho de persona a persona, hay personas que consumen 2 ánforas en un recorrido largo, hay personas que consumen 3, 4 o 5 ánforas. No significa que unos tengan que consumir o que todos deban de consumir la misma cantidad. Esto va a variar, como les digo, de persona a persona y del esfuerzo pues que estén haciendo, ¿ok? Si la temperatura de la persona tiende a elevarse mucho cuando está haciendo un esfuerzo, es muy probable que necesite una mayor cantidad de líquidos y que los tenga que reponer, porque si no se reponen en ese momento, va a empezar a generarse problemas a nivel del rendimiento y que posteriormente nos pueden condicionar a riesgos cardiovasculares, porque el sistema cardiovascular se va a empezar a forzar. Entonces, pues es importante también que consideremos procurar tener fuentes de agua disponible. Si vamos a llegar a algún abasto, que sea lo primero que rellenemos en nuestras ánforas, o si normalmente pues también a veces se les acompaña una camioneta que lleva agua, que lleva fruta, entonces pues también puede ser una excelente fuente de hidratación. Una vez que termina el entrenamiento o la prueba, la manera en la que debemos recuperar es a través del consumo de líquidos. Aquí sí es a libre demanda, ahora sí que hasta sentirnos prácticamente llenos, y procurar que sea igual agua natural, una bebida isotónica para que nuestro cuerpo reaccione rápidamente, ¿ok? E incluir una porción de carbohidratos de rápida absorción, porque a fin de cuentas lo primero que queremos hacer cuando vamos a recuperar es recuperar las reservas de glucógeno, ¿ok? Y eso también nos permite tratar de... También nos permite cuidar esa parte de la recuperación. Entonces, pues es muy importante que se haga de esa manera y que no perdamos
en el camino, pues esos tips de evitar consumir comidas muy altas en grasa y en proteína, que normalmente eso es lo que pasa al momento de terminar una rodada, sino pues darle un poquito de prioridad a tanto a la hidratación